quiero empezar, yo sé, muchos cada vez que nos veíamos por ahí, alguno estuvo, díganme sí, porque yo no veo, ya saben. Entonces, alguno de ustedes estuvo cuando hablamos acerca del alma, ¿verdad? ¿Y quién ya habla con su alma? ¿Alguno ya está hablando con su alma? ¿Han sentido alguna diferencia cuando hablan con su alma? Yo decía, bueno, hablar la parte 2, pero sí, pero no, pero también tengo que ser obediente a lo que Dios quiera hablar, ¿no? Porque hay veces uno como que escucha a la gente, pero no escucha realmente lo que Dios quiere. Y en realidad sí voy a hablar una parte acerca del alma, pero quiero hablarles un poquito acerca, porque Dios me decía, bueno, tienes que profundizar en cómo conociste, qué pasó contigo para que llegaras a ese punto. Y quiero hablarles un poquito de un testimonio, pero también quiero hablarles un poco acerca, y quiero que esto ya lo empiecen a poner en sus mentes. El alma cree a través de interpretaciones. El alma interpreta creencias. No son las reales, pero interpreta creencias. Vamos a empezar con eso, quiero plasmarlo en la mente, sin embargo, no es el versículo con el que voy a empezar. ¿Hay alguien que me pueda buscar, porque yo no veo, Lucas 22, 31, 32? Lucas 22, 31, 32. Que me lo pueda leer fuerte y claro. Lucas 22. 31, 32. 22, 31, 32. Ok, Jesús anuncia la negación de Pedro. Sí, pero 31, 32. Okay. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, entonces, Simón, Jesús le está diciendo a Simón, Simón, mira que Satanás me pidió zarandearte como el trigo. Pero yo creo que ninguno de nosotros queremos ser zarandeados como el trigo. Pero dice, me ha pedido zarandearlos a ustedes, pero yo estaré orando para que tu fe no falte. O sea, primero dice que a todos los va a zarandear, pero muy seguramente el que iba como a temblar por ahí, a tambalear por ahí era Pedro, ¿verdad? Porque dice, Simón, mira que Satanás me pidió que los iba a zarandear a todos como el trigo, pero yo estaré pidiendo que a ti no te falte la fe. Y quiero empezar con esto porque empezando, Dios siempre nos va a avisar una zarandeada. Siempre. Lo que pasa es que en ocasiones tenemos que estar alerta de cómo nos lo está diciendo y tenemos que estar conectados con Dios, porque hay veces nosotros no queremos ser zarandeados como el trigo, pero la zarandeada como el trigo es una bendición para nuestra vida. Yo sé que no voy a escuchar ningún amén, pero es la verdad. No digan amén porque eso es una falsa. Ay, sí, Señor, zarandéame como el trigo. No, nadie quiere ser zarandeado como el trigo. Entonces, hay dos cosas. Una, podemos estar pasando por pruebas y por momentos difíciles por consecuencias de cosas que nosotros hicimos. Porque nos salimos del camino, porque hicimos las cosas a nuestra manera, porque tomamos decisiones sin tal vez preguntarle a Dios, de pronto, no sé, tu familia no quiere estar contigo o lo que sea, porque tal vez te has vuelto una suegra en que te metes en todo, ¿verdad? Y dicen, ay, pero es que no me quieren. Bueno, pero ¿quién te ha dicho que tienes que meter en todo? Si la palabra de Dios dice que nosotros dejamos a padre y madre, que puedas dar tu opinión y todo, ¿no? Perdón, suegras, ámenme. Pero, cierto, hay veces pasamos por cosas porque nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Pero hay otras cosas que Dios permite que pasemos para poder, obviamente, animar a otros, pero sobre todo porque Dios nos ama. Porque Dios quiere
pasarnos por el fuego para sacarnos brillo y subirnos de nivel. ¿Hay algún momento en que uno diga, Dios, yo quiero más de ti? ¿Alguna vez han hecho esa oración? Yo quiero más de ti, yo quiero conocerte más, yo quiero verte. Y uno ve personas que conocen de Dios y tienen dones de Dios. Y uno dice, Señor, yo quiero. ¿Tú quieres? Ah, bueno, listo, pues necesito pasarte por ciertas cosas, despercudirte para que puedas abrir tu mente, tu corazón y me puedas conocer. Cuando yo entro el año antepasado, en el 2020-21, fue un año muy complicado para nosotros como familia. Nosotros habíamos perdido el trabajo, trabajábamos en una iglesia y hubo cosas que hace mucho, pues nunca lo había dicho, pero se levantaron calumnias en contra de nosotros como familia, mentiras, personas que nosotros habíamos aconsejado, orado, enseñado, capacitado, o sea, un liderazgo, una gente que nosotros habíamos estado ahí para ellos, fue como que nos dieron la espalda, fue algo horroroso. Y nosotros salimos de todo eso y habían muchas preguntas. Y era, Dios, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó si nosotros no hicimos nada malo? Nosotros estábamos haciendo las cosas bien. Uno sabe cuando ha hecho las cosas bien, ¿cierto? Uno sabe cuando ha hecho las cosas bien. Y uno dice, pero Señor, ¿qué pasa? Y teníamos muchas preguntas, pero nosotros no nos fuimos en contra de Dios. Ay, Señor, ya no te sirvo más. No voy a decir que dijimos, oye, ¿en serio? O sea, vale la pena estar aquí metido porque es como complicado. Pero sí le preguntábamos a Dios. Sin embargo, nunca íbamos a dejar a un lado nuestra relación con Dios. Y empezamos a meternos más con Él y orábamos como familia y clamábamos, ayunábamos y estábamos metidísimos con Dios y poníamos a los niños, leíamos versículos los 4 porque nos habíamos quedado sin nada, sin iglesia, sin gente, sin amigos, mentiras que se habían levantado contra nosotros. Y todo el 2021 fue así, 2020-2021, pero a finales del 2021, que estábamos súper metidos con Dios, yo tengo un sueño. Y este sueño era que yo estaba en una casona, había una serpiente gigante, muy grande, muy. Y yo no tenía miedo, era como que estaba impresionada. Y entre varias personas la sacan, había como un bosque, era como un campo, y la lanzan, y la serpiente se devuelve y se viene directo a mí, abre la boca y salen esos colmillos gigantes y me va a picar. Pero como que queda todo en pausa, y yo me quedo así, y yo digo, bueno, si yo me quito el pantalón, no me va a picar. Eso fue lo que yo dije. Y yo me empiezo a quitar el pantalón y ahí me despierto. Y me empiezo a dar cuenta, o sea, ese sueño me lleva a entender que yo llevaba soñando mucho con serpientes. Y seamos sinceros, ¿qué es la representación de Satanás? La serpiente. Y me empiezo a angustiar. Y entonces le escribo a una consejera que es wow, y espiritualmente ella tiene una apertura impresionante, y le dije, mira, ¿qué significa esto? Tú sabes. Y me dijo, mira, Caroline, de pronto lo que Dios te está tratando de decir es que estés alerta porque puede venir un ataque. Y yo me puse re mal. Yo creo que Simón, o sea, Pedro dijo, ay no, Señor, ¿cómo que me vas a zarandear como el trigo? O sea, de verdad. Pero lo lindo de la respuesta de Simón es, dijo, no, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Yo no tenía ese corazón. Yo en ese momento dije, no. Y yo le dije, yo no quiero más. De verdad, no. Y yo le dije a ella, porque ella sabía todo lo que estábamos pasando. Y yo le decía, no, yo no quiero. Y me puse a llorar. Y yo le decía, ya hemos pasado suficiente estos 2 últimos años para tener otra cosa más. Sin embargo, llega el 2022 y es cuando yo les cuento que tengo este ataque de ansiedad que se manifiesta en mi vida de una manera horrible. Y yo les digo, yo considero que
era una mujer de oración, una mujer, nuestro hogar es un hogar de oración, de escuchar la palabra de Dios, de estar buscándolo, pero estaba pasando por una ansiedad, un pánico, una depresión, una angustia inexplicable. Y yo le decía, Señor, pero yo te conozco, ¿qué pasa? Entonces, es cuando me lleva a buscarlo, a buscar ayuda, a conectarme con esta psicóloga y me habla del alma, de que yo tenía un alma huérfana, un alma lastimada, un alma herida, un alma que no se había dejado adoptar por el Padre, porque cuando hay inestabilidad emocional, estamos desconfiando en Dios y de Dios. Cuando estamos tambaleando emocionalmente, estamos desconfiando de Dios, de todas sus promesas, de todo lo que dices, como que, sí, Dios, te alabo, pero no te creo. Y muchas veces hacemos eso. Muchas veces vamos a la iglesia, pero ojo, está bien, todos somos seres humanos. Pero lo que yo quiero decirles con esto es que Dios nos quiere subir de nivel. Dios nos quiere mostrar más facetas de Él, despercudiéndonos a nosotros. Porque nosotros mismos, inconscientemente, tenemos barreras en nuestra alma. ¿Dónde está el alma? Las emociones, en nuestro corazón. Dios todo el tiempo está hablando del corazón, que es engañoso, guarda tu corazón, en tu corazón. Constantemente Jesús habla del corazón del ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque hay que estar alerta. Es el último que se deja adoptar por Dios, porque está acostumbrado a un camino de temor, de ansiedad, de angustia, porque esto viene de interpretaciones de creencias. Y aquí quiero entrar. Dios a mí me empieza a mostrar en todas estas consejerías, y hay un momento en mi primera consejería con la psicóloga. Yo estaba muy angustiada, yo lloraba, yo le decía, yo quiero volver a comer, yo quiero volver a estar bien, tenía bombardeándome mi familia, pero es que tú tienes que estar bien, tus hijos te necesitan, tú eres la mujer sabia, tú tienes que levantar a tu esposo, y yo, pero yo me estoy muriendo. O sea, ¿cómo hago? No, métete con Dios. Sí, es muy fácil decir métete con Dios cuando estoy agonizando emocionalmente. Esa era la verdad. Y yo le lloraba a la psicóloga y yo le decía, ¿qué hago? Y me decía, Carolyn, respira profundo, cierra los ojos y trata de conectarte con Dios. Trata de ver a Dios. ¿Y saben qué veía yo? Un muro entre Jesús y yo. Yo veía una luz atrás, había un muro y yo sabía que estaba ahí, quería tocarlo y no lo lograba. Entonces es cuando ella me dice, aquí vamos a tener que empezar a trabajar, porque hay muchas creencias que tú no te permiten conocer a Dios. Yo creía que conocía a Dios. Yo creía que yo estaba cerca a Dios porque yo hablaba de su palabra, porque yo trabajaba en la radio cristiana y yo todos los días daba palabra. Yo fui profesora de niños, líder de ministerio, pero no tenía algo que se había roto, o no que se había roto, que no me permitía ver a Dios. Y sobre todo, ¿a qué? A Dios Padre. Porque Dios poderoso era fácil de ver. Tal vez Dios proveedor era fácil de ver, pero Dios Padre era un roto entre Él y yo. ¿Y qué es la paternidad? La paternidad es protección, es cariño, es yo estoy acá, yo te amo por quien eres. Pero esa parte yo no la veía. Y como yo les expliqué la vez pasada, esto es un poquito a poquito. Hay que entrenar el alma. Pero cuando a mí me explican que el alma cree a través de las interpretaciones, tuve que empezar a meterme en oración y decirle, Dios, ¿qué hay en mi corazón? El único que puede escudriñar, no un psicólogo, no nadie, puede escudriñar tu corazón. El único que conoce a profundidad lo que hay en el fondo de tu corazón es Dios.
Esas huellas psíquicas que dejaron las pérdidas que tuviste de niño, esa falta de papá o esas reacciones de tu papá o de algún maestro o de algún tío o de alguna cosa que llevó a que tú tuvieras una imagen errónea de Dios, porque el alma empieza a crear imágenes erróneas de Dios que tú no te das cuenta. Lo primero que a mi Dios me llevó, porque hay tres cosas que me gustaría que pudiéramos entender. Lo primero es, hay que pedirle en oración a Dios, y esto tal vez no es a la primera vez. Hay que pedirle en oración a Dios qué hay en mi corazón. Dos, qué he creído en mi corazón. ¿Qué es lo que creí? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que llevamos con falsas creencias. Y no precisamente tiene que ser, no sé, creo en las cartas, o creo en el café, o creo que me lean la mano. No, porque tal vez eso ya lo rompiste. Pero hay creencias en el alma que te llevan a tener una imagen distorsionada de Dios que no permite que tengas una relación más cercana a Él o que puedas experimentarlo tal y como Él quiere revelarse a tu vida. Entonces, la primera y la otra cosa es, primero, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué he creído? Y muéstrame la verdad de lo que he creído. ¿Por qué? Porque Dios Padre se revela. Miren, Dios habla. Amén. Amén. Dios habla. No hay forma que sus hijos no lo busquen y Él no habla. Una vez yo le escuché a Joyce Meyer que Dios habla, y sí, hay veces uno dice, no, pero Dios te está gritando, te está diciendo por medio de tus pastores, de una prédica, del devocional, algo, y sí, hay veces es como, hey, por aquí. Pero hay otros momentos en que Dios habla en el susurro del silencio. Eso acá adentro que uno dice, eso fue Dios. Y yo me río porque a mí Dios me habla cuando estoy lavando los platos. O sea, yo estoy en la mañana, oro, le pregunto de todo, y yo no sé si es que yo estoy muy concentrada lavando los platos, pero es como que se me viene la respuesta de lo que yo le pedí. Y yo, ay, sí, ¿verdad? O sea, es como que, no sé, tenemos es como que, ay, Carolyn, tu mente está tranquilita en este momento, ven, yo te hablo. Porque Dios habla en el momento, en el susurro, en el espíritu, que es suave. Esa es la voz de Dios, una voz dulce, una voz suave. Así que Dios empieza a mostrarme que yo tenía una imagen distorsionada de Él, obviamente en la paternidad. En la paternidad de papá de verdad. ¿Por qué? Porque mi papá, aunque no fue un papá muy presente realmente de niña, mis papás se separan cuando yo soy muy niña. Habían cosas que psíquicamente habían quedado huellas en mi corazón. Y una era, por ejemplo, que mi papá me decía, bueno, yo el viernes paso por ti para que te quedes el fin de semana conmigo. Yo llegaba del colegio, yo me arreglaba, hacía la maleta, y yo me quedaba en la ventana y nunca llegaba. Nunca llegaba. Y cuando yo lo llamaba me decía, es que se me olvidó. ¿Y qué creen que es para un niño eso? ¿Le importó? Nada, o sea, ¿qué te voy a importar? Entonces, inconscientemente, mi alma interpretó eso de un padre. Yo ya no, o sea, yo me valgo por mí. Si yo no me quiero, no me quiere nadie. Es así. Y se acuerdan, yo les hablaba que hay mecanismos de defensa que nosotros levantamos en el alma. Es como una coraza. A mí nadie me va a hacer daño. Nadie me va a hacer daño. Ya me lo hicieron suficiente, así que aquí conmigo nadie se mete. Y ese es un mecanismo de defensa que tenemos que romper, porque hay veces creemos erróneamente que eso, ay, no, es que es una persona fuerte. Esa es la persona que uno necesita. A mí yo hago las cosas porque es que nadie tiene que hacerlas por mí. Y eso es un alma huérfana, herida, lastimada, que necesita ser derramada ante los pies de Dios y decir, Señor, no soy yo, eres tú. Eres tú el que se tiene que mover a través de mí. Y sí, es verdad, claro, forma un carácter fuerte y no es que el carácter débil sea bueno, es lo que es poner las cosas en una balanza de qué es lo que está llevándote a que tengas eso en el corazón. Entonces, Dios me empezó a mostrar, obviamente, tenía que perdonar a mi papá.
Y sobre todo tenía que renunciar a la creencia de que Dios en cualquier momento me iba a abandonar. Por eso yo era tan temerosa, porque esto que pasó en el 2022 de ansiedad fue lo que explotó de años de estar cargando temores, ansiedades, miedos. O sea, yo siempre fui una persona muy temerosa, yo siempre fui una persona catastrófica. O sea, de verdad, yo muchas veces iba en el carro y me bombardeaban pensamientos de, uy, no, en cualquier momento viene alguien y nos estrella. Así, o sea, todo el tiempo. Yo no sé si soy la única, o alguna aquí también es igual, alguna es igual que yo. Que dicen, no, nos vamos a quedar sin hambre. No, mire, va a haber una guerra y no, nos va a tocar empezar a sembrar y comprar gallinas y vacas, porque ¿qué pasa? Y no ha pasado nada. ¿Sí? Entonces, es como que... Y yo les he dicho, la mente no entiende que eso se ha creado. O sea, cuando nosotros pensamos en eso, nuestro cuerpo se empieza a desesperar al grado de que te crees que hay que comprar la gallina, que hay que comprar la vaca, porque mañana nos vamos a quedar sin comida, va a haber una guerra mundial, y entonces esto se va a acabar. Y empieza... Bueno, si tienen gallina, pero es como que... Y cuando caes en cuenta, no está pasando nada. No está pasando nada. Y a mí Dios me tuvo que llevar a eso, porque yo todo el tiempo era... Miren, mi hija o mi hijo estornudaba y yo, hay que llevarlo al hospital. ¿Qué tal que tenga algo en los pulmones? Así, no les estoy mintiendo. Dios sabe que para mí eso era terrible, porque uno aquí, yo lo cuento, ja, pero mi corazón se alarmaba. No, se le va a caer, tiene un pulmón, mi hija decía, me duele la cabeza, y yo me acordaba de todas las propagandas de San Jude, o sea, era horrible, usted de verdad, era todo el tiempo viviendo en angustia, en temor, y en ningún momento se me presentaba a Dios como, tranquila, yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque era más fuerte la creencia que yo tenía en mi corazón del miedo que de la confianza en Dios. ¿Cómo iba a confiar yo en un Dios que un padre me mostró que me abandonaba, que no le importaba si me tenía que... O sea, era tan sencillo que me decía, se me olvidó, pero no es como, voy a ir por ti. Te tocó quedarte el fin de semana en la casa con tu mamá. O sea... No era eso. Muchas veces me mandaban a Colombia a estar con mi papá, era mi cumpleaños y olvídense de una torta. Entonces era un olvido. Ahora tengo una relación bonita con mi papá, tú tranquilo, no. Pero porque perdoné. Pero era ese amando, ¿cómo voy a? Y muchos de nosotros tenemos eso de niños. Entonces yo tuve que sanar esa interpretación del padre que mi alma había creado. Y ojo, porque estas son, en los mandamientos está que nosotros no tenemos que formar imágenes de Dios. O sea que estamos pecando sin darnos cuenta. Pero hoy ya saben, así que ya uno antes sabe porque ya no sabía, pero ahora sí. Y son imágenes distorsionadas de Dios. La segunda cosa que Dios me llevó a entender que lo había interpretado de la manera incorrecta, distorsionada, era cuando yo era niña, tenía 12, 13, bueno, antes, de chiquita, mi familia estaba muy involucrada en el hinduismo. Y nosotros, sobre todo mi abuelita, era líder de una de estas sectas, esa mujer bonita, dulce, sí, era líder de una secta de Sai Baba. Y yo iba y le bailaba a Sai Baba y eso, y mi abuelita era de las que se desdoblaba y todo el tiempo, o sea, una cosa seria, heavy. Y yo crecí con eso. Cuando a mí se me desarrolla mi problema visual, supongo que la mayoría saben, pero si no, yo soy legalmente ciega, perdí la visión central. Cuando a mí se me desarrolla esta enfermedad, ¿qué empieza mi familia? No, hay que llevarla a la India. Hay que llevar a Carolina a la India para que se contacte con Sai Baba y Sai Baba la sane. Y armaron un burulú y eso mi abuelita hizo un grupo gigante y nos fuimos a la India.
Y yo viví 3 meses en la India. 3 meses bajo una cultura complicada, levantándome todos los días a las 5:30 de la mañana, donde tenía que hacer los rituales que ellos pedían y no sé qué, y entonces teníamos que llegar a un lugar y tocaba sentarse por líneas y luego alguien venía y entonces era con una bolsita y tú sacabas un número y de acuerdo al número que te tocaba la línea que llegaba, entonces era como que te sentaban así en una cúpula, ¿no? De media luna. Él salía como de una casa, como un palacio que tenía. Él salía después de estar, o sea, estamos desde las 5 de la mañana, como a las 8:30 de la mañana él salía, daba una vuelta así, como que caminaba alrededor. Y si él se dignaba, por ejemplo, decía, ¿con quién vienes? No, con mi esposo y mis hijos. ¿De dónde eres? No, de Colombia. Ok, tú y tu familia pueden tener una entrevista conmigo. Pero esto era de que yo conocí personas que llevaban años, 10, 15 años, yendo a la India para tener una entrevista. Eso era mucha gente allá. Y un día yo me había enfermado y mi abuelita no me levantó temprano. Entonces, cuando yo abro los ojos, yo dije, ¿qué tal que hoy sea el día de mi sanación? Y entonces me levanto, corro, porque eso era como un condominio gigante, o sea, era como una pequeña ciudad, pero tú no podías salir de ahí porque si no te untabas de pecado. Bueno, entonces salí corriendo y llegué y me senté sola y bla, 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 bla. Y entonces resulta que yo tenía otros familiares que eran cercanos a Saibaba, que estaban por allá, y entonces salió Saibaba, yo no veía de lejos, y entonces empezaron, no, que ya dijo a quién iba a entrevistar hoy. Yo, ¿a quién? Entonces, no, a Colombia. Y yo, salí, yo dije, eso fue para mí. Y no me había llamado, no era nuestro grupo, pero yo me metí, mi abuelita al verme, pues se paró. Y entramos después de personas que durante años habían tratado de tener una entrevista con él. Yo era una pareja americana, bueno, mis tíos, mi abuelita y yo. Y yo vi cosas porque Satanás es engañoso, Satanás es mentiroso y nos enreda. Y hay que tener alerta porque también hay brujos. Y hay brujos reales. Y yo literalmente vi a este hombre hacer cosas delante de mí que tú dices, es Dios. Yo vi como a la americana, cogió y le hizo, ¿qué quieres? ¿Un anillo? Listo. ¿Qué quieres? ¿Un om o una cruz? Porque ellos se pasan por buenos. Y él le dijo, no, un om. Y le hizo, cluc, y le apareció. Yo lo vi. No, a mí nadie me lo está contando. Y él se sentaba así en un trono. Y claro, para mí era como, imagínense, era como ver a Dios. O sea, era al que yo le cantaba, al que yo le oraba, con el que yo me concentraba. O sea, era wow. Y me siento, y me acuerdo que yo siempre fui un poquito rebelde, y él empezó a hablar en inglés, y empezó a hablarme. Y yo le digo, mi prima empieza a traducirme, y yo le digo, pero dile que si él es Dios, ¿por qué no me habla en español? ¿No se sabe todos los idiomas? Y entonces ella detrás dice, mi abuelita me pellizca. Y yo, pero es verdad, o sea, no me has dicho que es diosa, ¿no? Pero uno en la adolescencia, en la preadolescencia, yo tenía 12, 13 años. Y ay, claro, entonces él se sonríe. Y mi abuelita lloraba. Y entonces él dijo, ¿por qué están aquí? Y ella le dice, por la sanidad de los ojos de mi hija. Y le dice, ¿qué tiene? Ay, mi abuelita le explica un poco. Y yo dije, llegó mi momento. Y él se queda así mirándome. Y le dice a mi abuelita, ¿y ella cómo se porta? Y yo el día anterior había amarrado a un niño al poste. Entonces, imagínense cómo me portaba. Y entonces dicen, pues la verdad no se porta muy bien. Entonces él le dijo, cuando ella se porte bien, será sana. Y yo salí tan decepcionada. Yo llevaba 3 meses sin comer carne. Yo llevaba 3 meses lejos de mis papás, de mi mamá. Llevaba haciendo una cantidad de sacrificios, yendo al baño en huecos.
bañándome con agua helada, haciendo una cantidad de cosas para que este tipo venga y me diga que me tengo que portar bien. O sea, ¿dónde está la misericordia? Estamos hablando de que es una niña legalmente ciega, no puede ser así. Era lo que salió. Y yo salí, y mi abuelita, si ves, es que te tienes que portar bien. Y yo, sí, pero no. ¿Y qué llevó toda esta experiencia a que yo creyera en un Dios malo? En que mis necesidades no iban a ser suplidas por Dios. En que yo tenía que tener cierta actitud, cierta presencia, que no importara lo que yo hiciera, Él no iba a estar ahí para mí. Pero esto lo vine a entender, esto jamás yo lo pensé porque yo ya me había convertido, yo ya había renunciado, lo que yo les digo, yo había sido líder, era líder, hablaba de Dios, mi hogar cristiano, familia cristiana, ministerio, pero solo en un diplomado una mujer dijo, si en algún momento tú tuviste algún Dios y no le has pedido perdón y renunciado a esa creencia, estás atada a esa creencia. Y fue como un clic, estoy hablando del 2022, llevo años de cristiana. Y yo dije, wow, pero Señor, ¿de verdad? Y yo quiero, esto es mi experiencia, pero yo quiero que tú empieces a analizar en qué has creído, tal vez antes de conocer a Dios o incluso conociendo de Dios. Hay veces uno veía a Walter Mercado o estos brujos en el y no se quedaba escuchando. Y esa pequeña creencia, yo me acuerdo que yo escuchaba, Leo, eres fuerte y llegarás muy lejos. Y yo me lo creía. Y hay veces eso que uno tiene el televisor prendido y es cristiano y te entra al corazón, te alegra, aunque uno no sea cristiano. Aunque uno sea cristiano, es como que, sí. No, Señor, yo no creo en eso, pero soy Leo. Entonces, entra esto y son creencias que entran a tu alma, interpretaciones que no son verdad, pero el alma las interpreta como verdad y caen. Y yo me acuerdo que en un momento sola en mi casa me tiro en la cama arrodillada y empiezo a renunciar y a pedirle a Dios perdón por haber creído en que la imagen de Saibaba era su imagen. Empecé a renunciar y decirle a Dios, no, tú no eres eso. Y uno con la boca tiene que cortar mentiras y hablarle al alma y decirle, alma, Dios es fiel. Dios sí es confiable. Las promesas de Dios son reales. Y uno tiene que decirle al alma, porque el alma se ha creído mentiras por años y por años de que Dios no cumple sus promesas, porque tal vez algún momento viste que no le cumplió algo y eso tu alma lo interpretó. Y dice, eso no pasa. Me pasó también, y fue otra cosa que Dios me llevó a cortar, que fue la soberanía de Dios es mala. Yo veía la soberanía de Dios como, friéguese, le tocó chupar lo que le tocó. Así veía yo yo llevo años de cristiana y les estoy diciendo que esto me lo reveló el año pasado. Yo creía en que la soberanía de Dios es mala porque a mí en la radio yo tenía una amiga que danzaba en la iglesia, que hacía obras de teatro, que había cosas maravillosas y hacía cosas impresionantes. Y venían aquí a Orlando, precisamente, vivían en Miami, venían a Orlando a una competencia de títeres cristianos y bla, bla, bla. Y tuvo un accidente de auto donde ella se mató. La otra muchacha le amputaron las 2 piernas. La otra nena que venía a danzar, que tenía 15, también falleció. El hermano quedó tartamudo. Una cosa catastrófica. Catastrófico. Eso fue satánico. Y para mí eso fue un shock. Porque yo me acuerdo que a mí me llama el pastor Fernando, el esposo de mi mamá, y me dice, Carito, Michelle se mató. Así fue, ¿no? Y yo quedé, pero, momento. Pero ¿saben algo? A mí me dio una rabia con Dios. Una rabia con Dios. Yo ya era líder, ya todo, y yo le dije, renuncio.
yo no te voy a servir más, porque si servirte implica morir así, olvídalo. Esa fue mi conversación. Y yo lloraba, y yo peleaba, y yo le decía a Dios, no lo reviso, no lo recibo, no me parece, lo que hiciste estuvo mal, y la soberanía, y yo dije, la soberanía de Dios es mala, o sea, es como que le tocó, y bueno, entonces te tocó aguantártela. Y bueno, Dios en ese tiempo me lleva a mí, a David, cuando están llevando el arca, que el empleado, el sirviente toca el arca y la ira de Dios cae porque era una regla, ¿no? Que nadie podía tocarlo. Y David, pero hombre, o sea, te estaba salvando el arca. Sí, pero mi regla es esta. Ah, bueno, no, pero Señor, ¿y cuánto dura David bravo con Dios? 3 meses duró enojado con Dios. ¿Y quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, es como que Dios, puedes pelear todo lo que quieras, puedes llorar todo lo que quieras, pues las cosas son así. Pero mi interpretación del alma, o sea, mi alma interpretó de que la soberanía de Dios era mala. Yo nunca vi la soberanía de Dios buena. Y Dios me llevó a mí a renunciar a la soberanía mala que mi alma había interpretado. Entonces, todo esto no fue de un día para otro. ¿Se acuerdan que yo les decía que para poder sanar el alma era paso a paso y que el alma siempre iba a querer volver a su zona de confort? Entonces yo, no, Señor, yo te creo. Y se me venía, sí, pero mira lo que pasó. Pero mira lo que le pasó al otro. ¿Realmente Dios es así? ¿Dios es bueno? Entonces, ¿a dónde se iba mi alma? No, realmente Dios no es bueno. Yo me tengo que preparar. En cualquier momento va a pasar una catástrofe. Eso. Y Dios me lleva a mí a renunciar al espíritu de temor, al espíritu de catástrofe, al espíritu de orfandad, porque yo no me había dejado adoptar por Dios. Era un dolor que yo tenía, no podía verlo como padre. Fueron muchos meses de estar buscando a Dios. Había otra cosa y era que por mi problema visual yo no leía la Biblia. Yo leía la Biblia a través de mis devocionales o cuando el predicador daba los versículos. Entonces yo conocía partes de Dios, pero yo no conocía su esencia. Y muchas veces nos puede pasar eso, que conocemos a Dios a través de las prédicas, conocemos a Dios a través de experiencias de otros, pero no de esa experiencia que Dios quiere manifestarse contigo. Escuchamos muchas veces, Dios es un Dios personal, pero ¿realmente tú estás viviendo un Dios personal? ¿Estás dejando que Dios escudriñe tu corazón, que saque esas cosas que no te gustan? ¿Estás permitiendo que Él sea el que saque la basura? Porque a veces es como que no nos damos cuenta que estamos llenos de basura. Y Dios me llevó a renunciar constantemente a este espíritu de catástrofe y realmente fueron muchos meses de escuchar prédicas todos los días y ojo, ya esto es tomarlo como rutina. Tengo que escuchar prédica, tengo que hacer devocional, tengo que leer su palabra para poder experimentar mi relación con Dios, no la relación de los demás con Dios. Entonces, empiezo a esto y hace poquito, estoy hablando hace unas semanas y tengo que contárselos porque para mí es una victoria. Porque yo les he dicho, yo soy de pronto una ansiosa en recuperación. O sea, no es como que ya, pero uno tiene control sobre su mente y sobre lo que tiene que pensar. Pero la única forma de pensar lo correcto es sabiendo lo que está en la Biblia sobre la mentira que Satanás está tratando de implantar en tu mente. Y hablarle a tu alma cuando te venga una angustia, decir, alma, Dios es fiel. Alma, Dios es confiable. Dios es bueno. Alma, Dios es poderoso. Alma, Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad.
Y el rey David decía, alma mía, alaba al Señor y recuerda todos sus beneficios. Recuérdale a tu alma, porque dice alma mía, recuerda cuál es el beneficio de que mi alma alabe a Dios. De que mi alma alabe a Dios. Y dice, ¿cuáles son? Que Él te saca del sepulcro, o sea, de ese pozo de la desesperación, que llena tu casa de bienes, que perdona tus pecados. Recuérdale a tu alma los beneficios de conectarse con Él. Y en estos días tuve un sueño, yo creo que fue por muchas cosas que había eso, pero pues uno ya está prevenido, ¿no? Y tuve un sueño donde era yo, pero no era yo, y yo decía algo muy feo. Y yo me levanté asustada, me levanté ansiosa, y yo dije, ay, no, otra vez no, otra vez no, otra vez no. Y me metí en oración, y yo seguía angustiada, pero empecé a tomar autoridad sobre mis pensamientos. Y esa noche vuelvo a soñar. No soy mucho de sueños, pero esta vez sí. Y veía muchas serpientes. Y cuando me quedé mirando, hice, ya no más. Eso lo hice en mi sueño. Y las agarré así y las empecé a tirar. Y dije, no más, me cansaron, me hartaron. Ya no creo más las mentiras de Satanás. Y volví a ver la cara esta espantosa que iba supuestamente a picarme. Y abría la boca y yo le agarraba así. Y le decía, ya te callas y no me vuelves a molestar. En el nombre de Jesús. Y la boté. Y me levanté así como, ¡wow! ¡Lo logré! O sea, obviamente con Dios, pero pues entiendan mi victoria. Estaba llena hace un año tuve una serpiente que me iba a picar. Pero ¿saben qué fue eso que Dios quería? Despojarme. Eso que yo estaba haciendo cuando yo dije, no me va a picar cuando me quite el pantalón. Dios me llevó a entender que Él necesitaba despercudirme. Que no es cuánto conoces de Dios, es lo que pases del tiempo con Dios y le permitas que Él entre a tu corazón, escudriñe y te haga una nueva persona. Te saque todo eso que has creído. Acuérdate, en oración todo el tiempo, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué he creído? Muéstrame la verdad. Y cuando Dios te empiece a mostrar la verdad, empieza a hablar palabras de poder sobre tu vida y ordénale a tu alma que crea las palabras de papá. Así que bueno, eso era lo que quería contarles en el día de hoy. Sé que el Señor, ¿saben qué es lo más lindo? Que Él nos ama, no importa la edad, tiene planes de bienestar, tiene cosas maravillosas y que lo más lindo es que Él siempre está en la prueba. Sacude el trigo, pero dice, y yo estaré orando para que tu fe no desfalle. Así que, ¿puede caer nuestra fe? Sí, pero si te pegas a Dios, no.